Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales del CUSEA, a esta presentación del libro Ensayo sobre el Sistema Político Electoral en Jalisco. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Como autores del libro, agradecemos la presencia al doctor Andrea Busoletti, profesor e investigador del CUC. Bienvenido, doctor. Agradecemos también la presencia de la doctora Melissa Amezcua Yepis, profesora e investigadora del CUC. Bienvenidos a ambos. Y como comentaristas nos acompañan el doctor Nicolás Loza Otero, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y la doctora Azul América Aguiar Aguilar, profesora investigadora del ITESO. Y como moderadores de este evento nos acompañan la doctora Nancy García Vázquez, profesora investigadora del CUSEA, y el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y también a los que nos acompañan a través de la plataforma digital del CUSEA. De igual forma, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejamos en el uso de la voz a la doctora Nancy García Vázquez. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos aquí reunidos para presentar este libro y escuchar las aportaciones de los dos comentaristas de este libro que, como ya se señaló, es una colección de artículos sobre el sistema político electoral en Jalisco, y esta publicación es pertinente dado que acabamos justamente de pasar otro proceso electoral más en esta entidad y en muchos otros estados de la República Mexicana, y tenemos una configuración política, digamos, con partidos nuevos, con partidos que sobrevivieron a la elección, que se consolidaron después de esta elección. Pero esta publicación de ensayos sobre sobre el sistema político electoral en Jalisco está más bien referida a la elección del 2018, que es importante conocer para justamente contextualizar los resultados del reciente proceso electoral del 6 de junio. Y bueno, tenemos dos comentaristas de lujo, dos comentaristas, procuramos que no fueran de la Universidad de Guadalajara, justamente para tener una perspectiva más amplia y una perspectiva igual crítica sobre esta publicación. La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Voy a dar el uso de la voz a la doctora Azul Aguiar. Voy a presentarla y ella tendrá alrededor de 15 o 20 minutos para hacer sus comentarios. Posteriormente presentaré al doctor Nicolás Loza, que también nos acompaña esta tarde, y él también tendrá entre 15 y 20 minutos para exponer sus comentarios. Y cerraremos con pues los comentarios, decía yo, de la hechura del libro de los dos autores de esta publicación, la maestra Melissa Amezcua y el doctor Andrea Busoletti. Voy a presentar entonces a la doctora Azul Aguiar. Ella es una colega del ITESO, es doctora en investigación en ciencia política por la Universidad de Florencia en Italia, es profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, el ITESO, y profesora de asignatura en la Universidad de Guadalajara. Imparte cursos y ha dirigido tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son política judicial comparada y procesos de democratización. Es editora del libro Gobierno y Política Judicial en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y Fontamara. Y sus principales publicaciones están en revistas internacionales y nacionales indexadas.
Ha realizado estudios postdoctorales en el German Institute of Global and Area Studies en Hamburgo y ha sido profesora visitante en la Universidad de Pisa. Es miembro activo del Comité de Estudios Judiciales Comparados de la International Political Science Association, del Grupo de Poder Judicial de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y coordinadora del eje Poder Judicial, Judicialización de la Política y Justicia Transicional de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Desde 2014 ha sido distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Adelante, doctora Azul. Muchas gracias, Nancy, por la presentación y gracias a la autora y a los coordinadores, a las coordinadoras, por la invitación a presentar este libro, ¿no? Denominado Ensayos sobre el sistema político electoral en Jalisco, algunos problemas. Y coordinadores, la profesora Melissa Amezcua y el profesor Andrea Mussoletti. Bueno, pues quiero comenzar mi intervención reconociendo el esfuerzo que se ha hecho para articular la obra que se presenta aquí, que discutiremos. El libro pues tiene su origen, y es importante mencionarlo, en las discusiones y los trabajos del Observatorio Político Electoral del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Una entidad que, como muchos sabemos, se ha encargado y ha venido a profesionalizar el análisis y la opinión de los sucesos políticos en el Estado. Celebro con mucho entusiasmo que, además de elevar la calidad de las opiniones con las intervenciones públicas que realiza casi de manera permanente este observatorio y con mucha más intensidad durante los procesos electorales, el grupo de profesoras y profesores que integran esta entidad articulan sus reflexiones académicas en insumos valiosos para la comunidad universitaria. Entonces, bueno, este es un libro que fue pensado precisamente para analizar el proceso electoral de 2018, pero que no se limita a eso, ¿no? El libro reúne 7 ensayos que desde distintas instituciones y procesos analizan las elecciones que Jalisco vivió y experimentó durante el año 2018. Se analizan, por ejemplo, las alternancias políticas municipales, el sistema de partidos, la confianza en el órgano electoral, en las elecciones, el perfil y la trayectoria de los candidatos a elecciones locales, presidentes municipales, diputados locales y a gobernador. Y finalmente también se analiza un tema sumamente relevante relacionado con la equidad y la violencia por razón de género. Sumamente relevante, sobre todo porque estos son temas que han sido puestos en prueba a partir de las últimas reformas electorales. Ensayos sobre el sistema político electoral en Jalisco tiene pues la virtud de recoger la experiencia subnacional, y creo que este es un gran acierto porque lo pone a Jalisco en perspectiva, lo cual considero es una contribución importante para el estudio de la ciencia política, que, como sabemos, generalmente se ha centrado en el estudio del ámbito nacional. Es decir, nos centramos en los partidos políticos nacionales, en los organismos electorales a nivel nacional, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, ¿sí? Y como que descuidamos el análisis de lo que está pasando a nivel subnacional, cuando es ahí, precisamente en esa entidad, en ese espacio, en donde las prácticas que se desarrollan tienen un impacto mucho más cercano al ciudadano. Es decir, las sentencias que, por ejemplo, deciden los jueces locales o las legislaciones que aprueban los diputados locales nos afectan de manera más directa como ciudadanos. Y por tanto, estamos obligados a analizar la realidad subnacional también para entender la variación que existe con el ámbito federal, ¿sí? Mucho se habla de la democracia en México a nivel federal, de lo funcional que resulta en algunas instituciones, como por ejemplo el INE, de la profesionalización de la política,
la Cámara de Diputados, pero son pocos los estudios que se enfocan en analizar el ámbito subnacional. Por lo que creo que este es un texto, un libro que nos ayuda a entender cómo se está desarrollando la vida política en una esfera de crucial importancia. Una cuestión que quiero destacar en mi presentación tiene que ver con el método que se utiliza que utilizan los diferentes capítulos para analizar, ¿no? Este es una cuestión destacable, pues es el ejercicio que las y los autores hacen poniendo en perspectiva histórica y comparada el análisis de diversos objetos de estudio. Esto nos permite tener un panorama, creo yo, mucho más amplio de los procesos electorales, de los partidos en general y del sistema político en Jalisco. Es decir, no únicamente se centran en dar cuenta de cuáles son el contexto y la composición y el desarrollo de las elecciones de 2018, sino que tratan de entender desde una perspectiva histórica y por tanto comparada cómo se pueden explicar fenómenos como la persistencia del sistema de partidos o bien su cambio, ¿sí? Entonces creo que esta es una de los aciertos. También coincido con varios de los autores del libro de que Jalisco es una entidad cuyas peculiaridades la hacen separarse de las tendencias nacionales. Y como uno de los autores lo pone, podríamos decir que es un laboratorio y el pulso de a dónde se encamina la política nacional hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, Jalisco nos permite observar también tendencias que muy probablemente se verifican también a nivel nacional. En algunas cosas, como por ejemplo las alternancias, la formación de fuerzas políticas, ¿sí? Como partidos. Por ejemplo, esto es algo que aprendemos del texto de Andrea. En la introducción del libro, quisiera detenerme un momento ahí. Mónica Montaño y Andrea Bussoletti dan cuenta de las particularidades del estado de Jalisco, centrándose en la trayectoria que ha seguido el estado desde la alternancia política hasta nuestros días. Un ejercicio que, como decía, nos sirve para comprender el proceso electoral de 2018. Lo que aprendemos, por ejemplo, del texto de García Vázquez y Ruiz Porras, Análisis de la alternancia política y de la distribución regional del voto en Jalisco, la antesala del proceso electoral de 2018, pero también del texto de Andrea Bussoletti, denominado El sistema de partidos en Jalisco antes y después del proceso electoral 2017 y 2018, es que después de la primera alternancia, el votante jalisciense prefiere opciones políticas consolidadas, más específicamente los partidos políticos que tienen más posibilidades de ganar. En corto, la impresión que a mí me queda es que los votantes y los votantes en Jalisco rechazan el multipartidismo. Y quisiera preguntarle a los autores, en particular a Nancy, Antonio, Andrea, aquí presentes, si consideran que esta tendencia podría confirmarse a la luz de las elecciones que hemos recientemente pasado. Es decir, si estamos frente a un votante en Jalisco que tiende a conformar más que un multipartidismo, una opción bipartidista, pasando en tiempos anteriores del PAN al PRI, ahora Morena MC, ¿no? Me gustaría un poco que pusiéramos sobre la mesa esa discusión y entender un poco los efectos que esto tiene para que las diferentes expresiones puedan consolidarse en un estado que muchos tachan de conservador, ¿sí?
En el capítulo de Fernando Barrientos sobre organismos electorales y confianza electoral, se hace un recuento de cómo el Instituto Electoral ha contribuido a la gestión de las elecciones y los diferentes procesos que ha tenido de transformaciones, particularmente a partir de la reforma político-electoral de 2014. En este texto de Barrientos se da cuenta de precisamente algo que a veces pasa desapercibido, es decir, cuánto los ciudadanos estamos dispuestos a tolerar en términos de confianza en una institución tanta modificación a las reglas del juego, ¿sí? Es decir, ¿no será esta una de las razones por las cuales el ciudadano promedio en México no confía tanto en las instituciones políticas, particularmente en los procesos electorales? Una modificación, digamos, si las pensamos, dice el autor, son modificaciones que se han venido haciendo desde casi cada después de cada elección, ¿no? Cada 3 años. Entonces, en este texto, pues vamos a encontrar también diferencias que no suelen ser muy claras en la literatura sobre lo que es la gestión electoral, cómo se diferencia el sistema electoral y cómo se diferencia de los organismos electorales. Es decir, en un primer momento hablando de cómo se organiza una elección, cuáles son las reglas que competen a esa elección y quiénes son los actores que se encargan de poner en práctica las reglas. Por su parte, y paso a un otro capítulo para que me distribuya bien mi tiempo. En el texto que ofrece Mónica Montaño, la doctora Mónica Montaño, al libro La calidad de la oferta política en Jalisco, se da cuenta del perfil profesional de los aspirantes a un cargo de elección popular. En él se arguye una hipótesis muy interesante que tiene que ver con que la calidad de los candidatos a cargos de elección popular dependen del cargo al que es postulado. Entonces podríamos esperar, por ejemplo, que aquellos candidatos que compiten para el cargo de gobernador sean candidatos con mayor, digamos, de lo que ella denomina calidad política, ¿no? Calidad del político. ¿Y a qué se refiere? Creo que también es interesante el argumento, cómo lo desarrolla la doctora Mónica en esto, con calidad de los políticos. Bueno, pues su argumento se deriva de la idea de calidad de la democracia, un tema que también atraviesa todos los capítulos del libro, que tiene que ver precisamente con las dimensiones procedimentales y de resultados de la calidad democrática, pero aplicada al marco de los perfiles de los políticos. Particularmente deriva de estas dimensiones varios indicadores que nos permiten hacer observable la calidad de un político o bien del perfil, en este caso de los candidatos a cargos de elección popular. Particularmente se centra pues, en vocación política, independencia, por ejemplo, del candidato, de grupos de interés, nivel educativo, experiencia política previa, ¿no? Y otros indicadores que le permiten a la autora observar qué tanta calidad tienen los candidatos a cargo de elección popular. Creo que es un marco interesante que nos permite no solo analizar a las candidaturas, sino también a otras élites políticas. Los últimos 2 capítulos de este libro, para cerrar este breve recuento, tienen que ver con 2 temas sustantivos, como lo dije al inicio de mi presentación, que son relacionados con el género, es decir, la participación de las mujeres en política. El primero de ellos, de Frida Rodelo, da cuenta de cómo la cobertura mediática en las campañas electorales pues sigue presentando desequilibrios, ¿no? Desequilibrios entre las candidatas y los candidatos en cuanto a cobertura, pero también en cuanto a cobertura medida tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Y generalmente estos desequilibrios pues perjudican a las candidatas.
¿sí? La autora señala, y cito, que aunque en buena medida se respeta el principio de paridad de género en el número de candidaturas legislativas y municipales registradas ante el IEPC, no hay paridad de género en el número de candidaturas legislativas y municipales mencionadas en los programas de radio y televisión, pues apenas una tercera parte de las candidaturas mencionadas fueron mujeres. Y creo que este es un tema relevante que nos permite reflexionar en torno a dónde se colocan las candidaturas de mujeres, en qué entidades, en qué puestos, en qué distritos, ¿no? Y si estos son representativos, si estos son competitivos, si estos son importantes dentro de la geografía electoral. Algo que no sabemos si ha venido a corregir, por ejemplo, el último proceso electoral. Tal vez si la autora está escuchando la presentación, sería bueno también recuperar sus reflexiones. Así esta es una tendencia que sigue prevaleciendo, que prevaleció en el último proceso electoral de 2021. El último texto de Sandra Martínez e Isabel Corona muestra también, relacionado con el género, cuáles fueron las modalidades de violencia política contra las mujeres, ¿sí? Y aquí mencionan que, bueno, durante este proceso electoral se siguieron manifestando este tipo de violaciones hacia las candidaturas representadas por mujeres. En general, dicen las autoras, se observó un tratamiento descuidado y poco profesional de los medios de comunicación hacia las mujeres candidatas, que no representó una alternativa para formar una opinión informada sobre sus propuestas. Creo que este hallazgo es importante a la luz, sobre todo, de qué podemos hacer en términos de formación. Sabemos que el género no es una cuestión que ha irrumpido en los últimos 20 años con más fuerza, y que necesitamos, yo diría que training, capacitación en los diferentes ámbitos, en las universidades, en los medios, en los partidos políticos, para lograr entender cuáles son las preguntas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las actitudes que deberíamos tener en relación a este nuevo fenómeno, ¿no? Un fenómeno que se ha reclamado y que lo hemos visto como urgente, necesario para poder cerrar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. En suma, el libro creo que es una buena contribución para comenzar a discutir temas relevantes de los procesos electorales, pero que también pone sobre la mesa algunas ausencias que deberíamos todos notar como académicos para poder sustentarlas en el futuro, ¿no? Menciono algunas de ellas que a mí me parecen sumamente relevantes de los procesos electorales que hemos venido observando en los últimos años. Por ejemplo, el rol del crimen organizado en las elecciones. Creo que este es un tema que nosotros, como estudiosos de la ciencia política, tendríamos que empezar también a repensar y reflexionar. No es un tema menor. Hemos visto que en el último periodo electoral, ¿no? En 89 casos, estamos hablando de que hubo una suplantación de la voluntad del partido político. Disculpen, ese es mi perro. Una suplantación del partido político, de la voluntad del partido político, muy probablemente hecha y perpetuada por el crimen organizado. El asesinato de candidatos no es otra cosa más que la clara comunicación por parte del crimen organizado de que el candidato o la candidata no es la que ellos prefieren. Y creo que este es un tema que no podemos dejar de analizar como politólogas y politólogos.
Otro de los temas que también considero relevante tiene que ver con las disputas postelectorales y el rol de los tribunales, ¿no? Incluso las disputas preelectorales que hemos comenzado a ver cada vez con mayor nitidez durante las campañas políticas, ¿no? Por ejemplo, en esta elección vimos con claridad cómo el Instituto Nacional Electoral, pero también institutos locales, cambiaron candidaturas que habían sido designadas por los partidos políticos, ¿no? Y que después en sede jurisdiccional tuvieron un impacto pues importante al cambiar la decisión que originalmente se había tomado por parte del partido político. Estos serían como dos temas que yo considero son relevantes para nosotros para poder analizar también en los futuros procesos electorales y que pues se interrelacionan con los temas que hemos visto que son planteados en este libro, ¿no? Gestión electoral, configuración de sistemas de partidos, voto como distribución política y competitividad electoral, alternancia electoral como lo hacen en el texto de Antonio y de Nancy. No se diga violencia ejercida por política, violencia política por razón de género. Entonces, creo que con esto, digamos, estamos concluyendo, en mi opinión, están concluyendo los coordinadores, pero también varios de los autores que participan en la obra, un proceso súper importante que tiene que ver con no solamente el análisis del proceso electoral, pero el análisis más en términos de opinión pública, sino también un análisis en términos académicos. Por lo que les felicito y al público que nos escucha, los invito a leer la obra para que tengan como mayor claridad sobre cada uno de los datos, porque hay muchos datos en el libro, eso es otra cosa súper destacada, muchos datos en el texto de Nancy y de Antonio se recuperan bases de datos súper interesantes, como en el caso de Mónica también, en el caso de Andrea, que pueden ser, creo yo, explotadas en un futuro todavía. Muchísimas gracias por la invitación y aquí dejo mi presentación. Muchas gracias a ti, Azul. Dejaremos al final la charla y las respuestas a las preguntas que ahora formulaste. Voy a presentar al doctor Nicolás Loza Otero. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de México, y además coordina la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Es también miembro nacional del Sistema de Investigadores y su más reciente trabajo como editor y autor es el libro Integridad Electoral, México en Perspectiva Global, publicado por la Flaxo en 2019. Y actualmente realiza investigación en torno a instituciones políticas subnacionales, integridad electoral y comportamiento político en los estados mexicanos. Precisamente por esa razón, por su amplia experiencia en el estudio de los procesos electorales en el ámbito subnacional, es que pues pensamos en él para comentar este libro. Y nos da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación. Estimado Nicolás, te cedemos el uso del micrófono. Bueno, pues primero que nada, quiero agradecerte, Nancy, especialmente la invitación a participar en esta presentación. Quiero también agradecer a todos los que nos están viendo y escuchando, a todas las que están conectadas siguiendo esta presentación. Y pues un poco a diferencia de lo que hizo Azul Aguiar en su intervención anterior, yo, bueno, algo diré del libro en general, pero voy a concentrarme realmente en dos capítulos que por distintas razones que voy a decir porque creo que son relevantes, me resultaron particularmente de interés.
el primero de Nancy sobre distribución territorial de voto, ahorita vamos con los títulos exactos, en Jalisco, analizando elecciones municipales, y el de gobernanza y confianza en elecciones, porque es un tema que yo realmente he trabajado mucho, el de los órganos, el de las autoridades electorales, particularmente las administrativas, que es también como el contenido de ese capítulo. Pero antes de entrar a estos dos capítulos, sí quisiera decir algo en general del libro. A mí el libro, pues me gustó porque yo trabajo temas locales, en realidad de política estatal, ¿no? Que ahí hay algo que siempre me parece interesante mencionar, porque normalmente los estudios políticos, y lo dejo así abierto como estudios políticos, o bien hacían, sobre todo politólogos, estudios nacionales, o bien estudios locales, sobre todo antropólogos. Digamos, el nivel de la política estatal propiamente, pues era visitado por unos y por otros, pero sí creo que hay una suerte de apogeo de ese nivel de análisis en los últimos 10, 15 años, no solo en México, no solo en América Latina, o sea, digamos, un poco podríamos ver cómo se ha estructurado el capítulo de política subnacional en LASA y cómo han, pues no proliferado, pero sí han nacido, digamos, revistas y publicaciones dedicadas a la política subnacional, entendiéndose por esta, sobre todo, política estatal. Entonces, a pesar de esto, digamos, de que empieza a colonizarse este espacio de la política de los estados, creo que el movimiento completo pasa también a la política más local, o sea, a la política municipal, con estudios precisamente como el de Nancy, que son más recurridos por politólogos. Yo no sé, Nancy, si tú eres politóloga, porque pues, supongo que tú eres egresada de la mención de ciencia política de Flaxo, pero no tengo clara tu formación, y lo que sí me queda claro es que hay una muy fuerte presencia del análisis económico en tu capítulo, pero eso es parte prácticamente ya del carnet de identidad de los politólogos actualmente. Entonces, pues es un trabajo muy politológico al nivel municipal, que eso efectivamente no es tan común, aunque empieza a ocurrir y ya, para mi gusto, pues es algo bienvenido, ¿no? Y luego el resto del libro creo que tiene pues también como que los mismos méritos del primer capítulo en dos sentidos. O sea, por un lado, que se hace trabajo tanto a nivel municipal como estatal, propiamente, y por otro, que se construyen indicadores y se proponen miradas, digamos, que pues deberían ser más frecuentes de lo que son. ¿Por qué? Porque muchas afirmaciones del texto se hacen después de que se construyó un indicador, que se hizo una observación sistemática, que se muestra cómo está comportándose el fenómeno sobre el que se está haciendo el análisis, y esto que parece tan elemental, que deberíamos hacerlo siempre todos, pues no siempre ocurre. O sea, muchas veces pues, se opina por aquí, se opina por allá, de la política estatal, de la política municipal, pero y los datos no aparecen, ¿no? Y creo que esta es una virtud de este texto. Y que no son datos crudos, es decir, ya son datos estilizados en el sentido que lo usan los economistas, es decir, construidos de forma analítica. A veces se colapsan 2 o 3 indicadores crudos, digamos, para generar un índice, y a veces incluso se hace de una manera más compleja, como por ejemplo, bueno, el uso de herramientas viejas en la ciencia política, como el número efectivo de partidos, o de herramientas más bien exportadas de la economía, como en el trabajo de Nancy. Y, digamos, otros capítulos, pienso en los 2 que tienen que ver con mujeres, vienen acompañados, el de cobertura mediática, de indicadores, de una medición bastante clara. O sea, para mí, por ejemplo, bueno, pero eso siempre ha sido pues un sesgo personal, me es mucho más impactante ver que la cobertura de medios
a candidatos varones, más que duplica el tiempo de la cobertura de medios a candidatas mujeres. Para mí ese dato, por ejemplo, pues es demoledor de nuestros pendientes. Y también en la parte de violencia política de género, pues también hay indicadores bastante elocuentes de dónde nos encontramos y de todos los pendientes de, digamos, la agenda política de género en nuestro país, en materia sobre todo o particularmente electoral, que además esto, voy a hacer mención incluso a un hecho que no es de Jalisco, pero que, fíjense, me parece muy ilustrativo la manera en que se resolvió la candidatura o la precandidatura de Félix Salgado. O sea, las faltas de Félix Salgado en materia de rendición de cuentas de su precampaña le costaron la candidatura, porque al final tenemos una institucionalidad electoral que funciona bastante bien. Y si tenemos paridad en las cámaras, si tenemos paridad en las candidaturas, si tenemos incluso la capacidad de medir la disparidad en las coberturas de medios y de medir una serie de prácticas de los partidos, de los candidatos de violencia de género, pues es realmente porque tenemos una reglamentación y una autoridad electoral que han puesto atención a ese asunto y que funcionan razonablemente bien. Entonces, digamos, cuando un precandidato, en este caso el de Guerrero, pero también se aplica para el de Michoacán, no cumple con una obligación, pues simplemente no se le da el registro. Y ahí hay una prueba de cómo está funcionando. Y fíjense, en el texto, una cosa que me llamó mucho la atención, cuando se está haciendo en la parte de la equidad en las candidaturas, cuando se está haciendo el recuento de la paridad por partido, pues hay partidos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que tiene incluso más candidatas mujeres que varones. Hay otros partidos que están pues relativamente parejos, con diferencias de un candidato o una candidata hacia abajo, ¿no? Pero si ustedes se fijan en candidatos independientes, en Jalisco, pues la disparidad es completa. O sea, es prácticamente casi puros hombres, candidatos independientes. Creo que eran 19 independientes los que se computan en el texto, que se presentan en el texto, contra, no me acuerdo, pero muy poquitos, 3, 4 mujeres, ¿no? Entonces, esto lo quiero mencionar porque, digamos, este texto uno lo lee y me parece que tiene esa virtud, que precisamente porque está bien documentado, porque trae indicadores, a mi juicio, bien construidos, pues te permite de repente conectar con discusiones actuales o pensar temas que requieren de mayor y más detenido tratamiento, pues con estos fundamentos, ¿no? Pero bueno, yo diría, estas son las virtudes del libro. A mí, de todas maneras, sí me gustaría también decir, del libro todavía, no solo de los capítulos que más me interesaron, que yo sigo pensando que estos trabajos que se focalizan sobre un estado, pues siempre nos quedan a deber un poco el tema de la referencia, del valor, digamos, de, vamos a pensar, la concentración regional de la fuerza partidista, o de la disparidad en las coberturas de medios, o del desempeño del órgano administrativo electoral en relación a otros estados. Es decir, ubicar, en este caso, Jalisco, qué representa en el concierto nacional, qué tan dispar, qué tan semejante es a otras entidades. Y esta pregunta no la puede responder un libro que se ocupa solo de un caso, ¿no? Del caso Jalisco. Y creo que esa sí es una deficiencia, no de este libro, sino de muchos de los que hacemos estudios de política subnacional e incluso de quienes hacen estudios de política mexicana, es decir, a nivel país, que muchos asuntos, muchos problemas que se estudian, si no se comparan de forma sistemática con otras referencias semejantes, es decir, otros países, otros estados, otras coberturas mediáticas, otras realidades de política municipal, pues es muy difícil saber qué implica propiamente una medida o qué implica propiamente
el juicio o el análisis que se está haciendo, ¿no? Entonces, para mí esta sería como mi comentario, digamos, de lo que más me gustó del libro y mi comentario de la parte que creo que no solo el libro, sino en general la política, el estudio de la política subnacional en México todavía nos está debiendo, ¿no? Que es la parte comparativa, pero precisamente a nivel subnacional. Y sobre los problemas que trabaja el libro, ¿no? O sea, digamos, a mí de las cosas que se presentan, casi siempre la pregunta que me quedaba al final es, bueno, pues eso está muy interesante, ¿y cómo estará Jalisco frente a la Ciudad de México, o Guanajuato, o Chiapas, o cualquier otro estado, ¿no? Yo sé que los autores del libro no se propusieron darle respuesta a esa pregunta, y no estoy pidiéndole al libro algo que no ofreció, ¿no? Pero sí creo que sería como de esas cosas. Por ejemplo, en el libro, a mi gusto, faltó un capitulito de conclusiones. Y tal vez en ese capítulo se podrían hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? O sea, como una suerte de exigencia que los politólogos deberíamos hacernos cuando hacemos estudios de política subnacional. Ahora, yo les decía que me interesaba un poco irme sobre algunos aspectos más particulares del libro, en especial aquellos que por alguna razón me interesaron más, o he trabajado más, o conozco mejor. Y son en parte preguntas, son en parte como propuestas de discusión. A mí, por ejemplo, del texto de Nancy, la parte que realmente más me interesa era un poco preguntarles por qué podría ser más interesante o más informativo utilizar este índice que tiene que ver, digamos, con la monopolización o el duopolio, como ellos lo plantean en el texto, de la política estatal, que utilizar índices pues, que tradicionalmente se emplean más, porque creo que aquí corremos un riesgo, digo, índices que se utilizan más, como en este mismo texto se emplean en el capítulo siguiente del NEP, porque creo que aquí con el traslado de algunas categorías de la economía, corremos ciertos riesgos, y quiero plantear como que a mí la paradoja que me presentaba lo que ustedes mismos plantean, ¿no? Nos dicen, a ver, tenemos competencia bipartidista, hace 15 años y ahora digamos, alrededor del 18, y hace 15 años, pues estábamos hablando pues, prácticamente de 2012 a después de 2015, ¿no? Y en ambos casos, en ambas temporalidades, tenemos dos partidos muy fuertes compitiendo entre sí. El indicador de monopolización que nos dan lo expresa claramente. Pero el hecho quizá políticamente más relevante es que se trata de que son dos partidos completamente distintos. Es decir, al principio del ciclo era competencia PRI-PAN, y al final del ciclo es competencia Movimiento Ciudadano Morena. Y eso es una volatilidad o es una, digamos, renovación del sistema de partidos que no tiene prácticamente ningún otro estado del país, o muy pocos estados tienen esas singularidades, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León sería uno de ellos. Tal vez pues Chiapas cuando gana el Partido Verde, y ahora San Luis Potosí, pero bueno, no me quiero ir a los casos, sino simplemente decir que sobre todo Jalisco, cuando ocurre en Jalisco, que el formato de competencia bipartidista muda de actores, pero no de formato, digamos, pues yo creo que es más relevante esa muda de actores que la persistencia del formato. Porque politológicamente creo que todos sabemos que en este tipo bueno, en el sistema electoral mexicano, digamos, sobre todo cuando compites por posiciones ejecutivas, ahí incluiría las municipales, ¿no? Y dado que aunque nuestro sistema de elección de diputados es mixto, su dominancia es mayoritaria, pues va a haber siempre una tendencia a que la competencia se bipartidice, ¿no? Y entonces yo creo que este indicador de monopolización es muy probable que sea
habrá variaciones, ¿no? O sea, digamos, aquí mismo en el texto se da cuenta de que más o menos hay 9 partidos efectivos en Jalisco, y ahora yo revisando los resultados de las elecciones locales en Morelos, pues es una cantidad de partidos, son más de 12. O sea, sí hay variaciones, estado por estado, pero yo creo que pues, es la ley Duverger funcionando, en donde pues, las competencias van a terminar siendo bipartidistas, y la excepción va a ser los formatos tripartidistas o multipartistas en la contienda electoral, ¿no? En la contienda electoral por los cargos ejecutivos, gobernador o presidentes municipales, aunque los partidos protagonistas sean diferentes. Entonces, bueno, yo ahí, después, digamos, de todo esto que he dicho, pero fíjense, para mí, ese es el mérito del texto, para mí, o sea, a mí me generó muchas preguntas. Me pareció bien interesante que se utilizara ese indicador, y en realidad creo que esa es la virtud del texto. Pero la pregunta así más general que me quedo, y que es la que les quiero plantear para cuando les toque tomar la palabra, pues es, visto esto, digamos, considerando estos comentarios, ¿por qué sería mejor ese indicador de monopolización que un indicador tradicional de NEP, ¿no? Y ¿por qué no haberle dado más énfasis al tema de que la dupla de competidores cambió? Es decir, de PRI-PAN a Movimiento Ciudadano, Morena, ¿no? Eso en cuanto a este texto de Nancy. Les decía que el otro que especialmente me interesa, porque es un tema que pues he trabajado bastante y que estoy trabajando pues, casi que de forma continua, es el de las autoridades electorales, particularmente las administrativas. A ver, para mí el artículo del colega Fernando Barrientos como que sugiere una relación que al final no veo que la logre amarrar, que es que la manera en que construimos nuestra autoridad electoral, la manera en que la organizamos, que la reglamentamos, lo que tiene que hacer, lo que deja de hacer, los reglamentos con los que trabaja, en fin, tiene que ver con la confianza ciudadana en los procesos electorales. Y nos ofrece sugerencias que a mi gusto son bien interesantes. Por ejemplo, él dice, un sistema de reglas muy complejo, incluso en sociedades que tienden a la confianza, vulnera la confianza en las elecciones. Pero en sociedades que no tienden a la confianza, y entonces ahí pone el caso pues, de todos los países de la tercera ola democratizadora entre los que nos incluimos, pues el asunto es todavía más delicado. O sea, como que la hipótesis es mucha complejidad reglamentaria, mucha burocratización, mucha centralización, va a minar la confianza del electorado o de la gente en las elecciones. Y como que en dos partes hace el tratamiento de esa propuesta, por un lado, particularmente sobre el órgano de administración electoral, tratando de mostrar que tiene estas características, es decir, que administra muchos reglamentos, que está hiperburocratizado, que está muy centralizado. Digamos, la idea de que está muy centralizado, por lo que para él es relevante en relación a la confianza, es porque dice, pues si se toman las decisiones muy lejos de donde ocurren los acontecimientos, pues toda la especificidad local de la política se va a perder. Y pues la gente va a desconfiar, ¿no? Bueno, entonces hace el tratamiento y como que en otra segunda parte de su texto hace el tratamiento de pues la confianza en general en las instituciones y un poco la confianza en las elecciones. Pero ahí sí, fíjense que yo creo que este tema es muy interesante porque es bastante misterioso. Es decir, yo creo que esa relación que postula Fernando, pues muchos la hemos planteado,
la hemos tratado de documentar, a veces encuentras evidencia, pero yo creo que a veces esa evidencia no es fuerte, y repentinamente ocurren cosas extraordinarias que te ponen todo al revés. Y quiero poner un ejemplo, y yo con eso terminaría, que es el hecho que más alimentó la desconfianza en la autoridad electoral y en los procesos electorales en México en los últimos años fue la elección de 2006. Pero yo incluso sería más preciso y diría, no la elección de 2006, sino el hecho de que la haya impugnado uno de los dos competidores punteros. Y en cambio, el hecho que más alimentó la confianza en la autoridad electoral, o los hechos, yo diría, que más alimentaron la confianza en la autoridad electoral y en las elecciones, fue la victoria de Fox en el 2000 y la victoria de López Obrador en el 18. Si ustedes ven los indicadores de satisfacción con la democracia, confianza en las instituciones de gobierno, confianza en el INE y confianza en las elecciones, todas se mueven igual hacia abajo, digamos, durante el sexenio de Peña Nieto, y se disparan con la victoria de López Obrador, esencialmente respaldada, es decir, esa confianza, esa satisfacción con los propios votantes de López Obrador, que son, pues, que fueron multitudes, ¿no? Y entonces, cuando tú ves cómo se mueve esa relación, dices, ah, caray, ¿dónde están las autoridades electorales y toda esta teoría que hemos elaborado acerca de si son profesionales, eficientes, si administran muchos reglamentos o no? Cuando lo que encuentras es que impugnar una elección en 2006 te lleva al piso la confianza en las autoridades electorales, o que gane el partido más popular, pero que además es muy popular y que es nuevo y que es muy crítico, te conduce a que se disparen hacia arriba los niveles de confianza y de respaldo en general a las instituciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que discutir y obviamente especificarlo en el caso de Jalisco. Si esta hipótesis si esto que yo estoy observando, digamos, tiene algo de cierto, pues yo pensaría que puede ser cierto cuando en un estado como Jalisco gana un candidato que, digamos, en su momento tuvo las características que puede tener la victoria de López Obrador en el 18 a nivel nacional, es decir, un nuevo partido de reciente, que compite, digamos, hace pocos años localmente y que tiene un crecimiento prácticamente exponencial, y una victoria de la posición ejecutiva, pues con mucho margen, ¿no? Muy a su favor, más que con mucho margen, o sea, como en un ambiente de que, bueno, pues ganó el que parecía que más desafiaba, el que a lo mejor, si esto estuviera muy mal, no lo hubieran dejado llegar, y gana, ¿no? Entonces, yo siento que eso produce confianza en las autoridades y eso como que queda un poco pendiente de preguntarse y de tratarse. Y la relación que se plantea, que me parece pues como que plausible, por un lado creo que pudo haberse sustanciado más en términos empíricos, y por otro lado están siempre como estos fenómenos que te descuadran tu hipótesis, tu propuesta, y que también merecen ser considerados, ¿no? Entonces, bueno, ya concluyendo, yo los felicito por este material. Creo que pues alimenta, digamos, la discusión y los insumos para quienes hacemos estudios de política subnacional. Nos da buenas ideas, nos da buena evidencia, nos da buenos argumentos y nos plantea buenos desafíos. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahora voy a presentar a los dos coordinadores de la publicación, y también a Antonio Ruiz, que es uno de los escritores en el capítulo
voy a permitirme leer la semblanza de cada uno de ellos. La maestra Melissa Amezcua es candidata a doctora en Sociología e Historia por The New School for Social Research. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de la línea de Participación y Ciudadanía del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son teoría e historia de la democracia y representación política y participación. El doctor Andrea Busoletti, también uno de los coordinadores, es doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia, profesor investigador en el Departamento de Estudios Políticos del CUSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinador de la línea de investigación Partidos y Agrupaciones Políticas del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara, y sus temas de interés son partidos políticos, sistemas de partidos y política comparada. Y aquí quisiera señalar que ellos dos, junto con la doctora Mónica Montaño Reyes, han hecho un enorme trabajo de sistematización de información en el Observatorio de Procesos Políticos y Electorales, que ya lleva varios años y varios procesos políticos documentando desde distintas facetas, lo cual, pues, como ustedes saben, siempre es un mérito, ¿no? Mantener un proyecto como este a lo largo del tiempo y, sobre todo, producir información útil para la ciudadanía, para los académicos y, en general, para todos los interesados en procesos electorales. Entonces, este libro, pues, es resultado de este trabajo conjunto en el observatorio. Y finalmente voy a presentar al doctor Antonio Ruiz Porras, que es nuestro anfitrión. Él organizó la presentación del libro. Él es coordinador del doctorado en estudios económicos del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, aquí de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en economía, egresado de la Universidad de Nottingham, con maestría en la Universidad de Warwick y maestría en el Colegio de México, y es egresado de la UAM Azcapotzalco, y también está en el Sistema Nacional de Investigadores. Y es coautor de este capítulo junto conmigo que revisaron ahora los comentaristas, y eso va a responder tu pregunta del enfoque económico, Nicolás, pero ahorita abundamos más en este tema. Entonces, quisiera primero cederle la palabra a los dos coordinadores de la publicación, y después, si quieren, respondemos a estas preguntas que me han parecido muy estimulantes de parte de nuestros comentaristas. Adelante, Melissa y Andrea. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Antonio, por coordinar este evento, hacerlo posible. Es el segundo que tenemos la oportunidad de celebrar y cada uno ha sido muy enriquecedor. Ahora las preguntas que Nicolás y Azul plantean en sus intervenciones me parecen preguntas críticas muy relevantes, de las cuales de ninguna manera quiero que nos desviemos. Entonces mi intervención va a ser muy, muy breve, y en realidad el objetivo de ella es hablar un poquito sobre el origen, que ya se mencionó en algunas de las intervenciones, del origen de este libro y de los trabajos ahí presentados, y también muy brevemente hacer mención de cuáles fueron dos de los objetivos que nos planteamos, ¿no?, como orientadores y que motivaron esta compilación, este volumen colaborativo. Y bueno, finalizaré con un par, ¿no?, de ideas que creo que son ahí cuestiones que quedan pendientes y que espero que podamos, Andrea, retomar para lo que nos toca ahora de reunir e integrar en un nuevo volumen, ¿no?, sobre todo a partir ahora del proceso electoral reciente. Como decía al inicio Azul y también Nancy, este es un trabajo colaborativo. Reúne 7 trabajos, 7 análisis
que reúnen, que se integran ahí a partir del trabajo que se ha venido gestando en primer lugar en el Observatorio de Procesos Político-Electorales, anidado, ¿no?, en el CUCH, en el Departamento de Políticos, desde el 2017, y coordinado por la doctora Mónica Montaño, pero que ha ido también, y que este es un ejemplo claro de ello, integrando otros colegas, otras voces, otras perspectivas, y en este caso el libro integra participaciones de colegas en CUSEA, de algunos colegas también externos y de colegas de otros departamentos en el CUCH. Este trabajo que se realiza en el observatorio, quiero resaltarlo porque efectivamente es un trabajo que, si bien se ha enfocado a procesos electorales, se ha mantenido, ¿no?, permanente desde el 2017, generando trabajo muy, muy relevante para los procesos electorales, pero también para entender estas dinámicas cambiantes, ¿no?, entre estos procesos electorales. Entonces, hay también, es importante mencionar que además de las líneas que han integrado este espacio de análisis, este espacio de investigación colaborativa, como han sido las líneas de liderazgo, las problemáticas en torno a la participación y ciudadanía, partidos y agrupaciones políticas, también el tema de prensa, líderes de opinión e institutos electorales, se han integrado, sobre todo en el último año, nuevos ejes de análisis hacia dentro del trabajo en el observatorio, específicamente una línea de aprobación de gobiernos y una línea en torno a paridad y violencia política por razón de género, que se ha integrado también en los trabajos del eje de participación y ciudadanía. Algo que me parece fundamental señalar, hablando del origen y del contexto en el cual se gesta este trabajo, es mencionar que muy poco de esto hubiera sido posible sin el trabajo de muchos estudiantes de licenciatura que han estado trabajando desde el inicio de las actividades de este observatorio, desde el 2017. Algunos continúan trabajando en el observatorio y han sido centrales para el desarrollo de las bases de datos que mencionaba Nancy al inicio, y que me parece muy importante resaltar, ¿no?, porque este no es entonces un trabajo de especialistas para especialistas, sino que es un trabajo que quiere dar muestra, ¿no?, de lo que se puede hacer al seno de los centros universitarios, de los espacios universitarios, y que tiene un rol formativo, me parece muy importante, ¿no?, de subrayar. Ahora, como objetivos, Andrea ya me dirá si me equivoco o no, pero, o si me faltará agregar algo más, pero creo que dos de los objetivos que motivaron este trabajo y que dan cuenta también de la integración, ¿no?, de los diferentes trabajos ahí vertidos, es que, sobre todo pensándolo en un contexto generalizado de desconfianza, desencanto, ¿no?, con la política electoral, considerábamos central revitalizar el estudio de los procesos electorales como cruciales a la democracia, ¿no? No solo en su dimensión procedimental ni de momento climático democrático, sino por la diversidad de demandas y dinámicas que se exhiben como procesos de largo aliento antes, durante y después de los procesos electorales. Un segundo objetivo que también ya se ha mencionado, que han mencionado muy acertadamente los comentaristas, pues es evidentemente el descentrar el análisis, ¿no?, de los procesos electorales, y en esto en dos sentidos. Primero, hacia el énfasis en lo subnacional, y también respecto a las, digamos, temporalidades tradicionales, ¿no?, trascender el análisis de la coyuntura, ¿no?, de los procesos y de lo que sucede en términos de las reglas y procedimientos hacia una perspectiva más histórica, proclive a la comparación, ¿no? Y en segundo lugar, otro objetivo era descentrar el estudio, ¿no?, o el análisis de los procesos electorales hacia desde el trabajo, digamos, de los académicos solos en sus espacios de
pues de pensamiento, ¿no? Y de análisis hacia el desarrollo de estos trabajos colaborativos tan centrales a los trabajos de observación que se gestan como en espacios como este observatorio, ¿no? Que también además se han nutrido de agendas de investigación de cada uno de los investigadores, pues de otro, que vienen de tiempo atrás, ¿no? Y que se han estado reconstituyendo también a partir del observatorio con una serie, ¿no?, de nuevas temáticas. Entonces este libro no era un libro, es un libro, no quisiera plantearlo así, no solo para los que estudiamos estos temas, sino es un libro sobre todo con el objetivo de adentrar a las nuevas generaciones de estudiantes en nuevos marcos, ¿no?, analíticos en torno al cómo entrarle a estudiar los procesos electorales, ¿no? Algo que mencionaba Nicolás y que también quiero resaltar, ¿no? Este es un elemento muy importante porque todos los capítulos hacen una propuesta analítica y metodológica rigurosa, robusta, ¿no?, que se encuentra ahí desarrollada como una contribución de este trabajo. Y bueno, por último, creo que ciertamente quedó pendiente ese capítulo de conclusiones. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nicolás, porque si bien queríamos irnos a lo subnacional, el objetivo no era, como lo dicen André y Mónica en su capítulo, era no irnos a los esencialismos de nuevo, ¿no? Porque entonces estamos de nuevo perdiéndonos de lo que es realmente importante. Sin embargo, creíamos que era importante, ¿no?, iniciar con digamos, primer saque, ¿no?, en torno a estas perspectivas, estas propuestas analíticas para el estado de Jalisco y sin duda creo que a partir de esto y ya se están gestando, ¿no?, una serie de trabajos más de corte comparativo que creo que sobre todo ahora para ya integrando también el proceso 2021 van a ser muy iluminadores, ¿no?, de los límites y de los alcances también de estas perspectivas aquí en este libro. Y bueno, cerrando, creo que va a ser muy interesante para nosotros que tuvimos la oportunidad de coordinar este trabajo y que nos gustaría también considerar la posibilidad de un volumen para el 2021. La dimensión, ¿no?, esta comparativa, el ejercicio comparativo será crucial. Hay continuidad, hay una gran continuidad relevante en muchos de los trabajos aquí, ¿no? También en este texto, en este volumen, como es el de las violencias que mencionas, Azul, pero que habrá que complejizar, ¿no?, en el cómo se está abordando. Y que creo que también este proceso electoral nos trajo otra serie también de complejidades y de momentos de enriquecimiento también a pensar el proceso electoral, como fueron las acciones afirmativas, por ejemplo, y la cantidad también de discusiones, de debates que eso puede traer hacia un montón de ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, cierro aquí. Esta era simplemente una recapitulación del origen, de la intención, de quienes han estado aquí involucrados y bueno, de lo que consideramos son trayectorias que queremos continuar avanzando, ¿no? Desde el observatorio y con el equipo mencionado. Gracias. Sí, adelante, Andrea. Tu micrófono, por favor. Una disculpa. Buenas tardes. Muchas gracias a Nancy, a Antonio, al CUSEA por esta invitación, a Azul y a Nicolás por sus comentarios, a los que nos siguen por medio de redes sociales. Y un poco para, digamos así, no duplicar todos los argumentos que Melissa acaba de exponer sobre la génesis del libro, sobre de alguna manera cómo hemos llegado a tener ese trabajo, producto del observatorio y al mismo tiempo de la participación de otros investigadores que se han sumado a ese proyecto. Quisiera de alguna manera decir un par de cosas. Uno sobre la famosa cuestión de la vigencia del libro, la vigencia de las publicaciones, y una un poco tratando de
de alguna manera dar seguimiento a los comentarios que tanto Azul como Nicolás plantearon. Porque uno podría sanamente y muy legítimamente preguntarse por qué leer ahora en 2021 un libro sobre los procesos electorales del 2018. Y en realidad, un poco se comentaba anteriormente, hay muchos aspectos de continuidad, hay muchos elementos de la peculiaridad del caso Jalisco. Es cierto, no hay como ese capítulo comparativo, Nicolás tiene mucha razón en ese aspecto, pero ver cómo se desarrolló el proceso electoral de 2018, algunos capítulos lo hacen analizando la mera coyuntura del proceso, otros le dan un corte cronológico más amplio y de alguna manera hacen un historial que lleva a la elección de 2018, permite ver tendencias, permite ver evoluciones del sistema político local que uno puede poner a pruebas con el proceso electoral de 2021 que acaba de pasar. Lo que justamente comentaba Melissa de ahora la tarea que se nos da como investigadores y como observatorio es ver cuánto de esas tendencias se siguieron mantuviendo, cuánto el proceso 2021 viceversa detiene o invierte esas tendencias, comparar lo que se dio hace 3 años con lo que se dio en el último año y ver, tratar de dar argumentos para la interpretación, la comprensión del Estado, de Jalisco en general, de los procesos políticos con ese enfoque subnacional. Así que de alguna manera sí sigue vigente en el sentido que permite darnos una idea de hacia dónde está encaminado el sistema político jalisciense, la sociedad jalisciense, y tener unos elementos para luego validarlos con el presente. Es cierto lo que se decía sobre, podríamos decir, la falta, algunas ausencias, la violencia política, los crímenes que se han dado. Fue muy evidente en el proceso 2021 como una recrudescencia de la violencia política, de los asesinatos de candidatos y a lo largo de la campaña electoral. O, por ejemplo, de la actuación de la justicia electoral, de otros rubros que se podrían desarrollar. Es cierto, no lo podemos negar. Y creo que más bien nos da la pauta de qué deberíamos tratar de integrar, qué deberíamos tratar de buscar para siguientes análisis con ese mismo enfoque, con ese mismo corte de conocer más el entorno Jalisco, el universo Jalisco, como en sus peculiaridades, en su relación con el contexto exterior, pero al mismo tiempo, insisto, teniendo la idea que ese trabajo es un punto de partida para futuras investigaciones que de alguna manera abarquen lo que no se ha logrado abarcar para procesos electorales anteriores y que integrándolos dan una vista aún más completa del universo en que estamos. Y un poco el comentario de Nicolás sobre el indicador que el capítulo que Antonio y Nancy ustedes presentaron. En cierto sentido, evidentemente, luego dejo a ustedes el detalle un poco más sobre su propuesta, pero creo que ahí hasta sentí un poco, nos quiere hacer pelear porque su capítulo trata ese indicador. Mi capítulo trata de los indicadores tradicionales, el número de partido de Molinar, el NEP de la Xetaguepera. Y creo que ahí más bien la riqueza está en tener diferentes propuestas, diferentes instrumentos que pueden estar a disposición efectivamente del lector y poderlos cruzar en la libertad de considerar cuál es el instrumento que es más útil, digamos así, para interpretar la realidad local. En relación completo eso para dar más espacio a futuras preguntas que pueden venir también de quien nos sigue en ese momento. En relación un poco a la pregunta que hacía Nicolás sobre el asunto de el formato y los actores. Y al comentario que hacía Azul sobre, pero hay esa tendencia permanente al bipartismo, es como algo que no se puede evitar, algo eterno, una constante del sistema político jalisciense. Yo considero, a lo mejor lo hubiera podido hacer
con más contundencia, no quiero negar ese aspecto, pero lo que, por ejemplo, en el capítulo que tuve el gusto de desarrollar, trataba justo de mostrar cómo, si es cierto, hay un bipartidismo histórico PRI-PAN. En 2018 hay un bipartidismo con nuevos actores, MC Morena, y efectivamente los indicadores tradicionales que tienen un planteamiento cuantitativo te permite decir los que cuentan son dos, pero no te permiten decir quiénes son desde un perfil de son los mismos o cambiaron. A lo mejor sí es interesante pensar en instrumentos para también interpretar esas variaciones de quiénes son los actores. Pero en el medio de todo eso también hay una fase de una apertura por lo menos tripartidista a partir de 2012, donde en el esquema tradicional consolidado, el esquema de competencia entre PRI-PAN, se inserta en un primer momento otra fuerza política, Movimiento Ciudadano. En un segundo momento, 2015, se insertan otras fuerzas, es decir, Morena y también lo que fue y lo que es, digo, sigue estando como ahora como partido con registro, que antes era Wikipolítica, ahora Futuro, que de alguna manera, viendo la tendencia a la, digamos así, a la crisis de ese formato con esos dos actores tradicionales, ven la oportunidad para ocupar ese espacio político. Y se llega al 2018, 2021 en ese sentido, si uno lee el resultado electoral y ve, por ejemplo, cómo se distribuyeron los distritos estatales en Jalisco, prácticamente la contienda reiteró el esquema MC versus Morena, esa tendencia de esos dos grandes actores. Pero luego, ya desglosando más en el detalle, se ve cómo, por ejemplo, PRI-PAN, los dos actores del bipartidismo tradicional, intentan resistir de alguna manera y si bien en una condición de mayor debilidad que en el pasado, pero siguen estando ahí tratando de revertir esa tendencia que de alguna manera tiende a orillarlos de la competencia política. Y de alguna forma eso es parte de la tarea de lo que teníamos que escribir para interpretar 2021 y también nos remite a tratar de ver qué podría ser en ese sentido la evolución hacia 2024. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, también. Gracias a ustedes. Por estos comentarios. Y hay que decir que el libro tomó tiempo no solo en escribirse, sino en publicarse. Prácticamente nos tomó una elección, ¿no? Por eso también está saliendo ahora. Y bueno, para responder a las preguntas, digamos, le pediría a Antonio Ruiz, mi coautor, que nos explique un poco más este tema del índice. Es una inquietud común que tenemos con este supuesto que hemos leído en muchos artículos de que Jalisco es un sistema bien competitivo, ¿no? Hay varios artículos de colegas de aquí que señalan que es altamente competitivo y nosotros le hemos dado otro sesgo a la medición de esa competencia. Adelante, Antonio. Ok, gracias. Bueno, no esperaba hablar de metodología aquí, pero bueno, podemos platicarlo. Miren, tradicionalmente, yo soy economista, ok, no soy politólogo, entonces pienso como economista. Tradicionalmente en el ámbito económico lo que se trata de hacer es vincular de la manera más estricta posible lo que es la teoría económica, lo que es la metodología y las técnicas de análisis. Entonces, particularmente el NEP del Acre-Tangier, como ustedes lo llaman, o como lo denominamos los economistas, el índice de Herfindahl-Hirschman, básicamente es un índice que se genera bajo una serie de supuestos teóricos que están implícitos, o más bien están explícitos en la teoría económica. ¿Cuáles son esos supuestos? Suponemos que los entes que compiten, entiéndase, empresas, partidos, tienen exactamente las mismas capacidades, ¿sí? Y por tanto, como tienen las mismas capacidades, estas capacidades se reflejan en su producción, que puede ser producción de bienes o servicios o puede ser votos. En la lógica económica, los partidos políticos producen votos.
Y esto eventualmente da una medida sobre lo que es el poder de mercado o como se le denomina el poder político. Entonces se hace una comparación, o se hace una analogía entre el funcionamiento de empresas y el funcionamiento de partidos políticos. Esto en alguna ocasión lo expliqué en la UNAM y casi me corren a patadas, pero bueno, modo. Entonces, lo interesante es que estos índices se basan en esta idea de que los competidores son iguales, no hay perdedores. ¿Sí? No hay perdedores que en el momento que todos coexisten y podemos determinar un número efectivo de empresas o un número efectivo de partidos que están interviniendo en el mercado económico o el mercado político. ¿Sí? Y esto se basa, es lo que lo denominamos en economía, esto se basa bajo el supuesto de que los competidores son competidores cournotianos. ¿Sí? Ahora, sobre esto se construye el NEP. ¿Sí? Pregunta es, en el mundo, en el ámbito más real, siendo un poco más realistas, es difícil asumir que todos los competidores, entiéndase empresas o entiéndase partidos políticos, tienen capacidades iguales. Eso es algo muy claro que debe ser discutible. Y eso es discutible porque en el ámbito económico queda muy claro de que Coca-Cola no es lo mismo que el refresco de la esquina, ¿no? De la misma manera, no queda muy claro que el que gana la elección no es igual a los que perdieron, ¿sí? Entonces, la idea de que hay capacidades diferentes, ¿sí? A su vez se reflejan en votos y en cierto poder político, poder de mercado, eso nos lleva a generar nuevas variaciones de estos índices. Particularmente el índice que estamos usando, ¿sí? Es un índice que trata de capturar las diferencias de las capacidades de los competidores de los competidores, ¿sí? Entonces, por esa razón, de hecho, podemos decir que es una generalización del NEP, del NEP tradicional, de la acción extranjera. Si las capacidades fueran iguales, se puede mostrar que el índice que estamos usando, el NEP, nos van a dar resultados idénticos, ¿sí? Pero si las capacidades son diferentes, bajo ciertos supuestos, evidentemente, lo que se muestra es que hay variaciones en el tamaño, en lo que son el número de competidores efectivos, en lo que es el poder de mercado de cada uno de estos, ¿sí? Y pues esto es una aportación digamos, en este tipo de índices se usan, en el caso particular de los economistas, se usan con fines de regulación, curiosamente, para tratar de contener el excesivo poder que puede tener una empresa en el mercado, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos considerar su simetría? Pues básicamente estos índices son los que más comúnmente se usan. Y no solo a nivel internacional, incluso en México. ¿Sí? Entonces, si partimos de que los partidos políticos tienen capacidades diferentes, pues estos índices que estamos proponiendo, pues tienen cierta validez en términos de metodología, ¿sí? Porque básicamente suponen que ya no tenemos los competidores cournotianos asociados al NEP, sino tenemos competidores más de tipo Stakeholder. Esto es, tenemos relaciones más de tipo líder-seguidor, como alguno se le denomina en el ámbito, en la jerga académica, ¿no? Entonces, por esa razón usamos estos índices, ¿no? Básicamente bajo la idea de que hay capacidades diferentes, pero que no son tan evidentes, que este es el punto importante, ¿sí? En economía las capacidades diferentes están asociadas a la tecnología, a las habilidades de la gente. En este caso, las capacidades diferentes están asociadas pues, a los recursos disponibles por parte de los partidos, la capacidad de organización interna, su capacidad de movilización, etcétera. Esa es, digámoslo así, la razón por la cual lo usamos, ¿no? Yo sé que estos índices
también entre los mismos economistas tenemos discusiones sobre qué tan válidos son para capturar estas diferencias. Lo comento, no crean. De hecho, es muy chistoso porque luego la gente piensa que entre los economistas no discutimos internamente, discutimos muchísimo también, pero generalmente nuestras discusiones son como un poco más esotéricas para cierta gente, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, esto lo usamos porque vimos que los datos en particular de Jalisco, pues los podíamos aprovechar, ¿sí? Y podíamos sacar algunas conclusiones interesantes. En realidad, yo lo veo también, digamos, yo soy economista y eso siempre lo he dicho, pues también lo veo como algo importante, pues dar estas aplicaciones, porque al final de cuentas, independientemente que podamos discutir o no la calidad del instrumento de medición, como en este caso, yo creo que es importante también promover el trabajo interdisciplinario, ¿no? Esto es quizá uso de las herramientas del análisis económico hacia lo que es la ciencia política, lo que es la política pública o incluso otros ámbitos. De hecho, esa es parte de la filosofía del doctorado de estudios económicos, que somos un doctorado que si bien se basa en lo que es la teoría económica y el análisis económico, tiene una orientación interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que lo único que digo es, más que decir que está bien o mal el índice, nada más lo que quiero dejar aquí mencionado o hacer constar, es que en realidad sí hay ciertas teorías, ciertos que justifican hasta cierto punto. ¿Qué tan válido puede ser para analizar la experiencia jalisciense? Esa es otra historia. Porque, bueno, al final de cuentas, los modelos son simplificaciones de la realidad, ¿no? Entonces, sí puede, sí lo usamos pues, porque es un instrumento que nos parece, o me parece que es un poco más idóneo, dadas las características de los datos jaliscienses que vimos, pero evidentemente, pues propuestas adicionales hay muchas y pues cualquier retroalimentación sobre estos temas, pues creo que es interesante porque nos ayuda pues, a tratar de mejorar estos trabajos y tratar de mejorar su utilidad para todos. Muchas gracias. Gracias. Yo también quisiera añadir que me parece muy pertinente la sugerencia de Nicolás de medir más la volatilidad en sí que la competitividad, porque como bien señalaba, en Jalisco hay un efecto de sustitución muy fuerte, ¿no? O sea, los indicadores de competitividad que hemos revisado y analizado, porque hemos hecho un montón de pruebas, no creas que esta es la única, lo hemos calculado como con 5 o 6 índices, y siempre te dice eso, que la competitividad es muy estable, ¿no? Si solo la mides así, en términos del número de participantes y de opciones más votadas. Pero creo que es una buena sugerencia medir la volatilidad de los procesos electorales, porque sí, efectivamente puede explicar más lo que pasa en Jalisco y que no es un fenómeno que necesariamente pasa en otros estados. Estamos ya cerca del cierre. Yo nada más quisiera agradecerles sus muy puntuales observaciones. Andrea ya estará, y Melissa y Mónica seguramente ya estarán preparando el libro que sigue, ¿no? En este contexto 2021. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Estamos ya terminando. Azul primero, yo algo telegráfico después. Ok, pues muchas gracias por la invitación y les reitero la felicitación por el libro. Qué bueno que siguen pensando en continuar desarrollando este proyecto y digamos, incorporando, como decía Melissa, a otros estudiantes. Y sobre todo, construyendo bases de datos, ¿no? Eso es creo que algo súper importante y que no resalté mucho en mi presentación, pero que creo que es una de las contribuciones principales de un proyecto como este, ¿no? Que estamos teniendo nuevas bases de datos para analizar la política desde un punto de vista mucho más riguroso. Gracias. Y bueno, yo quería nomás comentar
que quienes estén interesados, es el comercial conclusivo, quienes estén interesados en conseguir el libro, leerlo, lo pueden encontrar en la página web del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara. Es un ebook. Desafortunadamente no está en el formato impreso, pero está en formato virtual y es de fácil acceso. Y también, siendo un producto de la editorial de la Universidad de Guadalajara, también en la editorial del ODG pueden encontrar ese volumen para todos los que quieran profundizar y conocer más, leer el texto y de alguna manera enterarse de ese debate académico sobre el universo Jalisco. Bueno, pues muchas gracias. Gracias también a los organizadores y a todo el apoyo técnico. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.